Aleluya, bendito sea nuestro Dios, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, ahora con la palabra del Señor. Amados hermanos, les invito por favor a tomar la Sagrada Escritura, si son ustedes tan amables, y abrirlas en el Evangelio según San Lucas, por favor. Capítulo 3, San Lucas capítulo 3. Gloria sea nuestro Dios. ¿Ya lo tiene usted? San Lucas capítulo 3, versículo 22. Vamos a dar lectura que a la letra dice así: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corpórea, como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Vamos a orar al Señor. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos delante de ti este tiempo que vamos a llevar a cabo. Dios, pedimos de la bendición tuya, Dios, Señor, que sean abiertos nuestros sentidos y nuestro corazón para poder meditar, Señor, en tu palabra. Dios, Señor, podamos nosotros aprender de ti, Señor, meditar en tu palabra, Señor, ser edificados, Señor, como pueblo. Dios, Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas, Señor, así como también mi vida, Dios, en tus manos, Señor, la pongo, Dios, una vez más, Señor, para que extienda, Señor, tu misericordia, Dios, sobre mí, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Dios, el que hable, Dios, y me dé la dirección, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor, creemos que así lo vas a hacer. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ocupe su lugar, hermano, gracias. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a continuar con un estudio que habíamos llevado ya hace algunas semanas sobre la unidad de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. Usted recordará que realmente, humanamente, hay unidades o hay relaciones que son muy fuertes, ¿no? Como puede ser la relación de amistad, como puede ser una relación también entre el padre con los hijos o de los hijos con los padres, hermanos. Son relaciones muy, muy fuertes, muy importantes, son relaciones especiales. Pero yo quiero que hoy podamos ver y meditar sobre una relación especial que a lo largo de la Escritura la podemos ver, que es la relación de nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, hermanos. Y por ello yo quiero que recordemos el hecho que esta parte de la Escritura, bueno, el Evangelio según San Lucas fue escrito por el médico amado San Lucas, pero nosotros sabemos que el autor de este Evangelio, como de toda la Escritura, hermanos, es el Espíritu Santo. Y fue escrito más o menos entre el año 60 y 61, hermanos. Y el evangelista San Lucas presenta a Cristo como el hombre perfecto, hermanos, como el Hijo del hombre. Nosotros sabemos que nuestro Dios tiene nuestro Señor Jesucristo tiene una doble naturaleza, una naturaleza divina, hermanos, y una naturaleza humana. Bueno, el evangelista San Lucas nos presenta esa naturaleza también humana, hermanos. Y este evangelio está dirigido a los griegos, así como sabemos que el evangelio de San Mateo está dirigido al pueblo judío, a los hebreos. Este evangelio de San Lucas está dirigido a los griegos, hermanos. Y en ello, hermanos, nosotros encontramos en este evangelio un relato completo y preciso acerca de todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar. Y eso nosotros lo sabemos porque San Lucas era un hombre que tenía una característica, que era escribía como un historiador, echaba mano de fuentes que vieron, que compartieron con nuestro Señor Jesucristo para poder escribir este evangelio, hermanos. Por ello es importante el darnos cuenta que el evangelio de según San Lucas
y la continuación, que es Hechos de los Apóstoles, nosotros lo podemos encontrar como historia, ¿no? Nos va a relatar la historia de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y en este versículo que nosotros dimos lectura, bueno, encontramos la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué momento? Cuando nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 3 es bautizado. Recordarán que nos muestra el hecho de que Juan el Bautista predicaba sobre el arrepentimiento. Le predicaba a los judíos sobre el arrepentimiento, y una forma de manifestar que la gente se arrepentía era que vinieran delante de este varón y fueran bautizados. Y Juan el Bautista bautizaba en el Jordán. Bueno, asimismo nuestro Señor Jesucristo va al Jordán, no porque nuestro Señor Jesucristo fuera un hombre pecador, sino era una forma de identificarse con nosotros como pecadores, hermanos. Bueno, y en este momento en el cual nuestro Señor Jesucristo es bautizado, como nos dice este versículo, en el versículo que nosotros dimos lectura, bueno, desde el versículo 21, y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal, como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido, ¿no? Y vuelvo a decir, en este momento, en este versículo, como en otros versículos, nosotros vamos a ver cómo esa relación, esa unidad, esa relación especial y esa unidad que hay entre nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. En este momento encontramos cómo el Espíritu Santo desciende en forma corporal, en forma de paloma, dando inicio, hermanos, dando inicio al ministerio del cual iba a desarrollar nuestro Señor Jesucristo. Y habíamos dicho en la otra ocasión que, bueno, encontramos desde las profecías en Isaías, cómo Isaías profetiza por medio del Espíritu Santo sobre este acontecimiento y sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dar lectura. 11:2, Isaías 11:2: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y ya si vemos nosotros Isaías 61, en el 61 del 1 al 3 nos muestra: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y presos, y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados y a ordenar a Sión a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu de angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Qué es lo que encontramos en el primer punto que habíamos visto? Que había profecías con respecto al Mesías, pero eran profecías en las cuales hablaba que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre de él, iba a ser ungido. Bueno, la palabra Mesías significa ungido. Iba a ser ungido con el Espíritu Santo para poder llevar a cabo la misión por la cual había sido enviado, hermanos, ¿no? Y entonces encontramos de esta forma cómo nuestro Señor Jesucristo, ya en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4:18, cómo se cumple aquellas profecías dadas. Y dice desde el 16: y vino a Nazaret donde había sido criado, y entró conforme a la costumbre el día sábado en la sinagoga, y se levantó a leer, y fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él, y él comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, hermanos. Entonces encontramos cómo desde el Antiguo Testamento encontramos esa relación estrecha del Espíritu Santo en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Anunciando que Él iba a ser ungido. Bueno, cuando encontramos también, habíamos visto sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y en San Mateo, rápidamente, estamos recapitulando, hermanos, en San Mateo 1:18 dice: y el nacimiento de Jesús fue así, siendo María su madre desposada con José, antes de que se juntasen, se halló haber sido concebido del Espíritu Santo. Y el versículo 23: y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios, hermanos. Entonces encontramos, y lo encontramos en otras citas, en San Lucas 1:35, encontramos ese momento en el cual la obra del Espíritu Santo es manifiesta, hermanos, no de una forma directa en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nos muestra este hecho. Y habíamos visto también en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo cómo la obra también del Espíritu Santo es manifiesta de una forma muy clara. San Mateo ahí en San Mateo capítulo 3 nos muestra Mateo 3:16. Es en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Lucas y dice, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista, más adelante bautizaría a sus discípulos en Espíritu Santo. Y a través de la época de la iglesia encontramos este acontecimiento en Lucas 3, hermanos, Lucas 3. Cómo Juan el Bautista hace mención de este acontecimiento antes de que fuera bautizado nuestro Señor Jesucristo. Lucas 3:16 dice de esta forma: y respondiendo Juan diciendo: a todos yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno, de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces nos mostraba el hecho de que Juan el Bautista anunciaba que iba a llegar después dice: yo estoy bautizando con agua, pero iba a llegar alguien que era más poderoso que él iba a bautizarlos con Espíritu Santo y fuego, ¿no? Entonces hacía mención claramente que era nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros encontramos este momento, este cumplimiento claramente, hermanos, en Hechos capítulo 2, ¿no? Si vamos a Hechos capítulo 2, hermanos, si vemos desde el capítulo 1, versículo 5, 1:5, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Dice en el 7, dice: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya cuando pasamos esa promesa que reafirma nuestro Señor Jesucristo, tiene su cumplimiento en Hechos
2. Y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Entonces nos muestra cómo es esa relación estrecha que hay entre nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo a lo largo desde las profecías en el Antiguo Testamento, desde la profecía de su nacimiento, desde su ministerio, hermanos, lo vemos en el bautismo de Él, en el cual el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, hermanos. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo llena a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y uno puede decir, pero nuestro Señor Jesucristo era también divino, sí. Pero usted recordará que siendo Dios, hermanos, se humilló hasta lo último, hermanos. No, se hizo hombre. ¿Para qué? Para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, para poder Él llevar a cabo su ministerio, hermanos, necesitaba ser ungido por el Espíritu Santo, hermanos. Y después habíamos visto que después de que nuestro Señor Jesucristo es ungido con el Espíritu Santo, encontramos en Lucas capítulo 4, hermanos, que es un pasaje bastante interesante. San Lucas 4. San Lucas 4, ya lo encontró, 1 y 2, dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado del diablo, y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. Y decíamos, en esta situación, primeramente, ¿por quién fue llevado al desierto, hermanos? Por el Espíritu Santo, ¿no? Encontramos que nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo iba? Iba lleno del Espíritu Santo. Nos muestra la guianza del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el desierto, ¿qué sucedió, hermanos? Dice que fue tentado por Satanás. Y decíamos que era interesante este pasaje, porque uno puede decir, ¿cómo manifiesta nuestro Señor Jesucristo que era lleno del Espíritu Santo en este momento? Porque cuando enfrenta las tentaciones, hermanos, las enfrenta por medio de la Escritura. O sea, no recurre a cualquier circunstancia para poder enfrentar las tentaciones que venían de parte de Satanás. Utiliza la Sagrada Escritura para poder echar mano, hermanos. Cuando usted encuentra en los versículos 4, 8 y 12 cómo responde nuestro Señor Jesucristo a las tentaciones, nuestro Señor Jesucristo responde con partes de las Escrituras que se encuentran en Éxodo y se encuentran en Deuteronomio, hermanos. Entonces encontramos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la epístola de San Pablo a los Efesios, encontramos cuál es la espada del Espíritu, hermanos. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo manifestamos que nosotros somos llenos del Espíritu Santo? Que la iglesia es llena del Espíritu Santo, hermanos. Bueno, una iglesia manifiesta que es llena del Espíritu Santo es cuando es una iglesia llena de la palabra de Dios. Esto es interesante, ¿no? Una iglesia que ora la palabra, una iglesia que alaba a Dios con la palabra de Dios, pero una iglesia que conoce la palabra de Dios y que nos muestra que la forma correcta de poder enfrentar y confrontar las tentaciones que vienen a nuestras vidas, hermanos, no es en una forma pasiva, sino una forma activa, echando mano de la palabra de Dios, hermanos. Entonces encontramos a nuestro Señor Jesucristo siendo guiado del Espíritu Santo, llevado al desierto, donde fue tentado por Satanás, hermano.
pero donde nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, pudo resistir y reprender al diablo, hermanos, por medio de la Escritura, hermanos. También encontramos esa unidad de nuestro Señor Jesucristo en partes de la Escritura. Y mire, por ejemplo, cuando nosotros vemos esa doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros echamos mano de la Escritura en el Evangelio según San Juan, que nos dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿A quién se está refiriendo, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo, que en el principio de todas las cosas Él ya existía, ¿no? Y nos muestra también que Él era Dios, ¿no? Y ahí nos muestra la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en San Mateo, en el Evangelio, no, en la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, primera epístola, en el capítulo 2, versículo 5, también encontramos la otra naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, hermanos, ¿no? Nos muestra esa naturaleza en la cual se hizo hombre para poder también interceder de forma correcta delante de nosotros, de poder identificarse con nuestras necesidades, de poder identificarse con nuestras tentaciones, hermanos. Entonces encontramos cómo la obra del Espíritu Santo en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en la predicación y cuando obraba sanidad sobre los enfermos, de cómo predicaba las buenas nuevas a aquellos hombres y aquellas mujeres que eran cautivas, que estaban enfermos, hermanos. Encontramos la obra del Espíritu Santo. Y la pregunta sería entonces: ¿nosotros necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Sería una respuesta contundente: claro que lo necesitamos. Y claro que el Espíritu de Dios mora en aquellos que han nacido de nuevo. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hermanos. La presencia de Dios por medio de su Espíritu está en nosotros, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo habitando en nosotros por medio de su Espíritu, hermanos. Es algo en verdad glorioso, hermanos. Es algo en verdad, hermanos, que la única forma que nosotros podemos servir, que la iglesia debe de servir, hermanos, es una iglesia llena del Espíritu Santo, hermanos. Una iglesia que debe de ser llena completamente del Espíritu Santo. Una persona que no es llena del Espíritu Santo es una persona que no ha nacido de nuevo. Y no estoy hablando con respecto al hablar en lenguas. Estoy hablando que una persona que en la cual habita el Espíritu Santo es una persona que ha nacido de nuevo. ¿Y cómo sé que he nacido de nuevo? Bueno, porque la palabra misma nos dice que por los frutos somos conocidos, ¿no? Si nuestros frutos son dignos de arrepentimiento, hermanos, si nosotros hacemos las cosas y obedecemos la palabra de Dios, bueno, hermanos, eso quiere decir que el hombre, que la mujer ha nacido de nuevo, ¿no? Y también nos habla de esa promesa que nuestro Señor Jesucristo da a la iglesia, da a sus seguidores una promesa que con respecto al Espíritu Santo, hermanos, que recordará que Juan el Bautista había dicho de esta promesa, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo confirma, viene a confirmar esta promesa que viene del Padre. Esta promesa que la encontramos en los versículos que nosotros habíamos visto y que tiene su cumplimiento, habíamos dicho, en Hechos capítulo 2, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de que la iglesia sea llena del Espíritu Santo, hermanos? Y eso lo encontramos dimos lectura, pero vale la pena el volver
a leer esta parte de la Escritura en Hechos 1:8. ¿No? La finalidad del ser llenos del Espíritu Santo, de la virtud del Espíritu Santo, dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Entonces, primeramente nosotros debemos entender que como hijos de Dios nosotros tenemos al Espíritu Santo. Pero también ahora, al ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, por eso era importante, y lo pone en el orden correcto, recibir la virtud del Espíritu Santo y después el ser testigos de nuestro Dios. No es a la inversa, hermanos. Queremos ser verdaderos testigos de nuestro Señor Jesucristo, debemos ser llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Debemos que la presencia de Dios sea plenamente sobre nosotros, hermanos. Por ello nosotros encontramos ese punto importante y ese vínculo del cual nuestro Señor Jesucristo, cuando asciende a los cielos, hermanos, dice que no nos iba a dejar huérfanos. No, ahora los discípulos habían sufrido la ausencia de nuestro Señor Jesucristo en ese momento en el cual es prendido nuestro Señor Jesucristo, es muerto Él, y en ese tiempo no pudieron disfrutar de esa presencia, hermanos. Y aun cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, Él no estaba de constante con los 12, ¿no? Ya cuando con los 11, perdón, no estaba de constante con los discípulos, ¿no? Ahora con la llegada del Espíritu Santo comienza una era gloriosa, hermanos, para la iglesia, porque ya ahora no iba a ser el Espíritu Santo con nosotros, sino que iba a ser el Espíritu Santo en nosotros. Dios no iba a estar con nosotros, sino iba a estar en nosotros, hermanos. Y esto es glorioso, porque donde la iglesia vaya, hermanos, ahí está el Señor, hermanos. Donde la iglesia vaya, hermanos, ahí va a estar el Señor. Entonces ya no estamos solos. Por eso Pablo decía que hemos recibido ese espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿No? Ahora somos hechos hijos de Dios. Ahora el Espíritu que está morando en nosotros da testimonio de que nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios, hermano. ¿No? Entonces se da cuenta, nuestro Señor Jesucristo sabía quién era el Espíritu Santo, sabía la importancia del Espíritu Santo en su ministerio y sabía que la obra y el ministerio que iba a desarrollar la iglesia no era un trabajo fácil, sino que era, hermanos, el llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, hermanos. Por lo tanto, necesitaba la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, hermanos. ¿No? ¿Se da usted cuenta entonces de ello? ¿Cuán importante entonces es en nuestras vidas la presencia del Espíritu Santo? Nuestro Señor Jesucristo lo sabía, y por ello, hermanos, la importancia, la cual les dice cuando nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, dice: es importante que permanezcan en Jerusalén, es importante que permanezcan hasta que sean llenos, investidos del poder, de la potencia del Espíritu Santo. ¿No? Recordarán que fueron 500 personas las que vieron ascender a nuestro Señor Jesucristo a los cielos, pero solamente fueron 120 las que estuvieron en el aposento alto, hermanos. Solo 120 las que fueron obedientes a permanecer en unidad, en buscar, en aferrarse a las promesas dadas por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿No? Ahora nosotros sabemos cuán importante es para nosotros la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos.
¿no? Y cuán importante es también, hermanos, por ejemplo, ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pero si usted no habla, no tiene el don de lenguas, hermanos, hermano, pídale al Señor. Pídale, atrévase en este tiempo a decirle: Señor, permíteme que yo pueda ser lleno con tu Espíritu Santo y que pueda yo hablar en otras lenguas, Señor, para que yo pueda ser útil en tus manos de una mejor forma, Señor. Pídale al Señor. Busque al Señor en este tiempo esa promesa que había sido dada, ¿no? Esa promesa vertida sobre sus discípulos, de hablar en otras lenguas, nuevas lenguas, hermanos. Y así también, hermanos, encontramos esa unidad de nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, ¿no? Lo encontramos, pero también lo vemos en ese momento de la ascensión, el cual nosotros vayamos otra vez a Hechos 1, del 9 al 11. Hechos 1 del 9 al 11, encontramos otra vez dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, dice, así vendrá como le habéis visto en el cielo. ¿Qué es lo que nos muestra esta parte de la Escritura, hermanos? Bueno, nos muestra el hecho de que nuestro Señor Jesucristo iba a ascender a los cielos, hermanos. No iba a estar en los cielos, pero vuelvo a decir, era un momento en el cual nuestro Señor Jesucristo ascendía a los cielos y en el cual iba a ser confirmado su señorío, iba a ser confirmado en nuestro Señor Jesucristo como profeta, como sacerdote, como rey, hermanos, en el hecho de que nosotros podemos entender que este momento glorioso del cual nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, hermanos, como decía hace unos momentos, no asciende y se olvida totalmente, plenamente de nosotros como iglesia, hermanos, sino que tiene un cuidado especial por nosotros. Al enviarnos, hermanos, yo creo que el regalo, después de la salvación, el regalo más maravilloso, hermanos, que es el regalo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, hermanos. O sea, encontramos ese momento en el cual asciende, pero encontramos no a un Señor Jesús metido en que iba a ser ya coronado y que iba a sentarse a la diestra del Padre, sino que en todo momento esperando que se cumpliera la promesa que había dado a su pueblo, que iba a llegar sobre nosotros el Consolador, el Paracletos, el que iba a estar con nosotros, el que iba a estar a nuestro lado, que eso significa Paracletos, Consolador, hermanos, el que iba a estar en todo momento a nuestras vidas, hermanos. Esto es glorioso, hermanos. Entonces encontramos no a un Dios ajeno ni distante, encontramos que 50 días después de la Pascua, hermanos, en la fiesta del Pentecostés, hermanos, es que es derramado el Espíritu Santo sobre su iglesia, hermanos, cumpliendo plenamente la promesa vertida sobre su iglesia. No encontramos en nosotros, hermanos, esa cercanía. Cuando nosotros leemos San Juan 16, capítulo 16,
versículos 14 y 15, dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Dice: todo lo que tiene el Padre mío es, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. ¿De quién está hablando, hermanos? Del Espíritu Santo. ¿No? Nos está hablando de esa cercanía que tiene nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, hermanos. ¿No? Nosotros encontramos, vuelvo a decir, esa cercanía de nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, pero también esa cercanía del Espíritu Santo con nosotros. ¿Cuál es la finalidad del Espíritu Santo que haga morada en nosotros? Bueno, lo que el Espíritu Santo es que Cristo sea glorificado. ¿No? ¿Cómo sé que el Espíritu de Dios mora en mi vida? Bueno, si usted glorifica a Cristo con su vida. Si su vida es una vida de constante glorificación a Cristo, si en su forma de hablar, si en su forma de vivir, si en su forma de actuar, hermano, usted glorifica a Cristo, hermanos, ¿no? En usted está morando el Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos encontrar y es lo que vemos. Dice: Él me glorificará, dice, porque tomará de lo mío y os hará saber. ¿Cómo nos muestra el Padre su voluntad? Por medio del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo, una de esas tareas actuales que tiene el Espíritu Santo en la iglesia, hermanos, es que toma de lo que es de nuestro Señor Jesucristo y nos lo muestra. Hermanos, en la palabra de Dios encontramos una riqueza insondable, una profunda riqueza que ni en esta vida ni en 1000 vidas podríamos poder disfrutar del conocimiento pleno de las Escrituras. Pues es el Espíritu Santo quien abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder comprender su palabra, hermanos. Usted ha sido bendecido por las Escrituras, hermano. Usted ha encontrado el consuelo y la fortaleza por las Escrituras, hermanos. Es porque ha sido revelada por medio del Espíritu, hermanos. Es porque el Espíritu de Dios nos ha obrado sobre nosotros, ha manifestado en nuestras vidas, hermanos. Y es importante que nosotros podamos comprender eso sobre nosotros, hermanos. Y es importante darnos cuenta esa cercanía que Dios tiene para con su iglesia, una cercanía total y absoluta para con nosotros, hermanos. ¿No? Es importante que nosotros podamos glorificar a Dios. Vayamos a Romanos, epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en su capítulo 8. Ocho, 14 y 15, que nos dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. ¿Se da usted cuenta? Somos guiados. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Y si usted es hijo de Dios, usted puede acercarse confiadamente delante de su Padre, hermanos, de nuestro Dios, de nuestro Señor. ¡Qué bendición! ¿No? Qué hermosa bendición nosotros tenemos en el Señor, ¿no? El ser hechos hijos de Dios. Usted recordará que en el pensamiento griego, en la mitología griega, hermano, los dioses que tenían los griegos o los romanos, hermanos, eran dioses que estaban sujetos a las pasiones humanas,
que odiaban, que mataban, que aborrecían, que amaban, eran dioses hechos por como el hombre quería, pero eran dioses con esas características, hermanos. Y por lo tanto, dioses volubles. Pero nosotros encontramos a un Dios cercano a nosotros, un Dios que no se olvida de nosotros, un Dios que es misericordioso, un Dios que es bondadoso, hermanos. Sí, que como Padre nos corrige, pero que también tiene cuidado de nosotros, hermanos, ¿no? Y eso, el saber todo eso, nosotros lo encontramos y lo sabemos por medio de su Espíritu Santo morando en nosotros, que nos da esa seguridad de poder clamar delante del Señor. No como aquellas personas que muchas veces que conocen de Dios y dicen: hermano, le pido que me ayude a orar por mi necesidad, hermano. Usted que Dios lo escucha, que Dios le contesta. Hermano, hay personas que no tienen esa seguridad y esa cercanía, porque el Espíritu de Dios no mora en ellos realmente. Realmente aquellos que en los cuales mora el Espíritu Santo saben que pueden clamar a Dios, que pueden clamar a su Padre y que Él les escucha a todo momento, hermanos, en toda circunstancia. Pero también, hermanos, aparte de esa cercanía que tenemos de Dios por medio del Espíritu Santo, también el Espíritu de Dios nos hace anhelar esa promesa que esperamos, si estamos vivos, el verla, hermanos, con nuestros ojos. Que Cristo Jesús vuelva por nosotros, por su iglesia, hermanos. Y es el Espíritu Santo el que obra de esta forma. Mire, veamos San Juan 14:3. Veamos esa promesa que vertió nuestro Señor Jesucristo. San Juan 14:3. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque a donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa es la promesa que hace nuestro Señor Jesucristo, de venir, que va a preparar lugar para nosotros, que hay un lugar que está preparando para nosotros, amados hermanos. Y vayamos a primera los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 4:13 al 18 dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a todos los que durmieron en Jesús. Por lo cual, si decimos esto en palabras del Señor, porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. ¿Qué es lo que está mostrando? Bueno, una promesa que esperamos se cumpla, como todas las demás promesas que se han vertido en la palabra de Dios y se han cumplido. Esta palabra, hermanos, esta promesa se cumplirá, hermanos. Estemos vivos, hermanos, o estemos muertos, esta promesa se cumplirá y nosotros disfrutaremos de esta promesa, hermanos. Es una promesa que está vigente y que esperamos con todo nuestro corazón. Dice: por tanto, consolaos los unos a los otros
con estas palabras. Y ahora cuando nosotros vemos, amados hermanos, que esta promesa, vayamos entonces al último libro de la Biblia, y con estas partes de la Escritura terminamos, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22. Capítulo 22. En el versículo 17 y el versículo 20 decimos: y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tomar del agua de la vida del balde. Ahora el 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así, ven Señor Jesús. El anhelo de una iglesia, de una iglesia verdadera, hermanos, de una iglesia en la cual mora el Espíritu Santo, hermanos. Una iglesia en la cual es llena de la presencia de Dios. Una iglesia en la cual es dirigida por el Espíritu Santo. Es una iglesia anhelante del Señor. Es una iglesia realmente que espera la venida del Señor. Dice el Espíritu y la iglesia. El Espíritu y la iglesia, no por separado, sino ese Espíritu que mora en la iglesia, hermanos, ¿no? Que le hace anhelar de lo profundo de su corazón el poder unirse para toda la eternidad con el amado. Ven Señor Jesús. Ese es el anhelo de usted. O a lo mejor dice, no, es que todavía tengo yo planes que hacer. No, que ahorita no venga el Señor, que ahorita no venga porque no estoy preparado. Entonces esto sería peligroso si usted pensara de esta forma, porque si usted está pensando de esa forma, a lo mejor usted ni es salvo, ni ha disfrutado de la vida eterna. Pero una iglesia verdadera, una iglesia que ha sido salva, es una iglesia en la cual mora el Espíritu Santo, y es una iglesia en la cual clama por ese momento glorioso, hermanos. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Usted es un hombre que anhela la presencia, así como nos dice esta parte de la Escritura. Dice, el que oye, dice, el Espíritu y la esposa dice, ven. El que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. Usted es un hombre anhelante. Es un hombre que desea la presencia del Señor en su vida. Es una mujer que en verdad desea que la presencia de Dios vaya creciendo cada día más en su vida. Como decía el salmista, que su copa esté rebosando de la presencia del Señor. Venga pues delante del Señor y dígale, Señor, lléname en este tiempo de tu presencia. Que mi vida sea una vida rebosante de tu presencia. Que tu Espíritu se mueva en mi vida como en el principio de la creación. Que cambie, que me transforme, que renueve, que restaure aquellas cosas que en mí necesitan ser cambiadas. Porque usted ha visto, lo vimos así a grandes rasgos, porque se puede uno detener mucho en el poder estudiar, pero vimos esa dependencia de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, para poder llevar a cabo su ministerio, hermanos. Para poder enfrentar las tentaciones, para poder sanar a los enfermos, para poder liberar a los cautivos, hermanos, para poder ir a la cruz, hermano. La unción del Espíritu Santo fue sobre de él, hermanos. Usted puede decir, yo no necesito del Espíritu Santo, yo no necesito de Dios en mi vida. Usted estaría cometiendo un error más grande, hermanos.
Aun cuando el Señor ascendió, el Señor no nos dejó huérfanos. Mandó al Espíritu Santo para que morara, no con nosotros, sino en nosotros. No estamos solos. Si usted ha sentido que en momentos en su vida Dios no le escuche, usted está equivocado. Si usted es hijo de Dios, Dios le escucha. Dios está con usted. Venga pues delante del Señor. Venga en esta hora y dígale al Señor: necesito de tu gracia, Dios. Necesito de tu bendición. Necesito de tu misericordia. Lléname en esta hora de tu gracia. Póngase por favor de pie, hermano. Y podamos venir al Señor con libertad. Dios no nos rechaza. Dios no va a extender su mano y le va a decir: no, tú no. Dios le dice: ven. Hoy usted puede venir delante del Señor en arrepentimiento y fe. Hoy usted puede decirle al Señor también: ayúdame, necesito de tu presencia en mi vida. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, delante de ti estamos, Señor, una vez más, Señor, sabiendo, Dios, que tú eres un Dios bueno y misericordioso. Un Dios que no te olvidas de nosotros, que no te apartas, Dios, de nuestras vidas, Señor. Que tienes cuidado, Dios, de nosotros, Padre eterno, Señor. Por ello, Dios, nos muestras, Dios, Señor, esa unidad, ese vínculo, Señor, esa relación, Señor, entre tú y el Espíritu Santo, Dios, Señor. Entre nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, Dios, Señor, en el cual, Señor, esa dependencia de Él, Señor, para poder llevar a cabo, Dios, la misión por la cual había sido enviado, Señor, sobre esta tierra, Dios, Señor. Y muestra, Señor, todo ese cuidado, Dios, hacia nosotros como iglesia, Dios, Señor, que no nos dejas solo, que no nos dejas desamparados, que no somos lejanos o ajenos a ti, Padre eterno, Señor, sino que has sido derramado el Espíritu Santo sobre aquellos que han creído, Dios, que han venido a ti en arrepentimiento y fe, Padre eterno, Señor, en los cuales, Señor, el Espíritu Santo hace morada, Padre eterno, Señor. Pero también te pedimos, Señor, que nazca en nosotros un deseo, Señor, cada vez más grande, Dios, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Que busquemos, que seamos llenos, Dios, de tu presencia, Dios, Señor. Que la plenitud de tu Espíritu, Dios, sea sobre nuestras vidas, Señor, para poder llevar a cabo, Dios, esa tarea, Dios, Señor, de la predicación de tu evangelio, Dios, Señor, de poder llevar a cabo, Dios, Señor, la predicación, Señor, de tu palabra, Padre eterno, Señor, y asimismo también ser una iglesia anhelante, Dios, Señor, de tu presencia, de que tú vuelvas, Señor, por tu pueblo, Dios, Señor. Un día, Señor, nosotros seremos arrebatados, Señor, ya sea que vivamos, Señor, o que ya estemos muertos, Señor. El anhelo, Dios, Señor, es que la promesa vertida, Dios, en tu palabra, Dios, se cumpla, Dios, Señor, sobre nuestras vidas. Llénanos de ti, Dios. Llénanos de tu presencia, Dios. Obra misericordia, Dios, sobre nosotros y en nuestras vidas, Señor. En tus manos, Señor, estamos, Señor. Creemos, Señor, que tú has obrado, Dios, en nuestras vidas y que tú seguirás obrando, Dios, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias. Y que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno de los que alaban tu nombre desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, así somos despedidos.